Bueno, y estamos en el último café, ya llegamos a la última parte de este programa. Vos, Mariano, desde temprano venís hablando de este tema, de la decisión que ha tomado el Consejo Federal del retorno a clases, pero dependiendo de cada jurisdicción, según la situación epidemiológica que tenga en cada lugar. Claro, con la autonomía de cada una de las provincias, de los distritos, con un indicador objetivo o semáforo epidemiológico, como se lo denomine, pero lo cierto, lo concreto es que se ha tomado esta decisión de la posibilidad de habilitar el retorno a las clases presenciales. Vamos a estar charlando de este tema, una mirada política con Brenda Austin, diputada de la UCR en la provincia de Córdoba. ¿Cómo te va, Brenda? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola. Buenos días. Bien. Gracias a ustedes. Bueno, y una mirada más desde lo educacional con Juan María Segura. ¿Cómo te va, Juan? Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un placer como siempre. Bueno, vamos a comenzar con la diputada. Diputada, bueno, ¿qué piensa de esta decisión que ha tomado el Ministerio de Educación? Bueno, usted hace un tiempo había ya presentado un proyecto muy importante sobre la ley de emergencia educativa en todo el país por la situación que se está viviendo en este 2020. Con esta decisión que se ha tomado ahora, ¿cuál es su opinión? Bueno, en primer lugar celebro que estemos empezando a buscar acuerdos, estrategias, protocolos, medidas que nos permitan por lo menos reconocer que hay una preocupación por la vuelta a clase y hay una necesidad de priorizar allí, ¿no? De priorizar a quienes están terminando los ciclos lectivos, tanto de la escuela secundaria, de la primaria, de la salita de 5, como también de priorizar a aquellos que están mostrando señales de discontinuidad pedagógica. Cuando presentamos el proyecto de emergencia educativa ya por agosto, lo hacíamos a raíz de las cifras que el propio Ministerio de Educación tenía, que daba cuenta de más de 1 millón de chicos y chicas que ya habían abandonado la escuela. Frente a eso, nosotros proponíamos un conjunto de medidas, un paquete de decisiones que tenía que ver con priorizar estrategias de acompañamiento justamente a estos estudiantes en riesgo de abandono, medidas que tenían que ver con las becas de conectividad para atender a la problemática de la brecha digital, medidas para, por ejemplo, los jardines de primera infancia, bueno, que en Río Cuarto ustedes lo saben, muchos de ellos ya han empezado a cerrar definitivamente sus puertas, los transportistas escolares, es decir, ¿por qué hacemos esto? Bueno, en la convicción de que teníamos que poner en el centro de la escena la problemática educativa y a la escuela nuevamente como un actor social que tenía que empezar a buscar los mecanismos para abrir las puertas. Brenda, discúlpame, eso está claro, pero parece ser que en esta situación, ayer tuvimos récord, hoy superamos los 15.000, la situación epidemiológica va a contramano de esta decisión. Hay mucho más de política, lo hemos venido hablando, lo hemos estado discutiendo, los gremios dicen que es más político que educacional lo que se está trabajando, que quedamos encerrados en una disputa entre Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, en una disputa del Frente de Todos y Cambiemos. No tiene mucho que ver con esto, porque si no, y a uno que le dice, bueno, cuando teníamos muchos menos casos, la escuela era imposible retornar, en palabras de especialistas, en palabras de especialistas sanitarios, en palabras del ministro de Educación, y hoy por hoy, que tenemos récord, se habilita un protocolo, se habla de toda esta situación. No, mira, permitime aclarar dos cosas. Primero, nosotros este tema lo venimos tratando de poner en la agenda en el Congreso desde marzo, te diría. En marzo empezamos a plantear, cuando reformamos la Ley de Educación Nacional, el problema de la conectividad, que teníamos que atender a eso. En mayo presentamos una iniciativa que planteaba exclusivamente lo que era el otorgamiento de las becas de conectividad, porque veíamos que estos datos que indican que más de 2 de cada 10 chicos que no tienen acceso a Internet se iban a quedar afuera del sistema educativo. Entonces, es un tema de larga data, y cuando nosotros planteamos la emergencia educativa y que la educación sea una actividad esencial, lo que dijimos era que queríamos que le devuelvan a las provincias, a las jurisdicciones, el derecho a definir la hoja de ruta. ¿Por qué? Bueno, justamente por lo que decís vos. Hubo provincias que durante gran parte de los meses tuvieron que tener cerradas sus escuelas cuando no tenían ningún caso de coronavirus. Tuvimos municipios completos, ¿no? Entonces, claro que hubo cierta molestia de los ministros ayer en el Consejo Federal, porque muchos decían que en definitiva la decisión del gobierno nacional sigue a ritmo
de lo que está pasando en Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. Es que eso Entonces, parece. cuando allí... Es que eso parece. Bueno, cuando allí había muchos casos, cerraron o tomaron una decisión de manera centralizada para todo el país, sin mirar que había un montón de lugares en los entornos rurales, los municipios más pequeños, las ciudades, Claro que sí podían haber mantenido abiertas las escuelas. Y hoy, cuando pareciera ser que la situación del AMBA está estabilizada, bueno, habilitan la reapertura. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, más vale tarde que nunca. Ahora está claro el criterio epidemiológico, este semáforo que han propuesto, donde seguramente, digamos, imagino la ciudad de Córdoba y varios de los conglomerados urbanos más grandes, de Santa Fe también, obviamente, bueno, tendremos dificultades para arrancar ahora, pero posiblemente haya otras provincias que sí puedan hacer uso de esta facultad que además es constitucional, ¿no? Lo que estábamos pidiendo es que la Nación le devuelva a las provincias una facultad constitucional para que analicen de manera, y esto también lo quiero poner de relieve porque me parece que está muy bien, la resolución del Consejo Federal dice que deben sentarse en los COE provinciales, los referentes de educación de las provincias, lo cual es una gran decisión. Por supuesto. Dice que deben mirarse los municipios y las comunas, lo cual también es una gran decisión. Sí, coincidimos ya no todos. Estamos hablando... Brenda, coincidimos todos en que es lo mejor, ¿no? La misma idea que traemos siempre de federalizar y que cada municipio, de acuerdo a su situación, decida. Quiero escuchar a Juan María también, como especialista en educación, cómo estás viviendo también esta toma de decisiones y cuál es tu opinión a esta altura del año ya con esta educación especial que tuvimos en este 2020, Juan. Sí, bueno, yo le escuchaba a la diputada ayer sesionar en el Congreso, intentando volver a poner en agenda el tema de la emergencia educativa. Argentina vive una emergencia educativa anterior a la pandemia. Sí. Los niveles de aprendizaje en todo el país, medidos a partir del operativo Aprender de los últimos 3-4 años, así lo indican. El operativo Aprender es un operativo de medición de calidad de aprendizaje de carácter censal, no es muestral, con lo cual lo que dice es: relevamos todo el país, escuela pública y privada, rural, urbana, en todas se aprende mal. Este es el diagnóstico prepandemia. Cuando ingresamos obviamente a la pandemia, encima en una escuela muy inequitativa, ¿no? Escuelas que tienen un nivel de dispersión en calidad de aprendizaje probablemente de los más altos del mundo, medido por ranking PISA, dentro del sistema. Ese es el sistema que ingresa en pandemia. Cuando ese sistema ingresa en pandemia, ingresa con un territorio nacional con una gran dispersión de niveles de contagio y de curvas de contagio. Ahora, en algún momento, en julio, no sé por qué motivo, todos los ministros de educación jurisdiccionales aprobaron la resolución 364 que autoriza al ministro de Educación Nacional a ser el juez de última instancia para permitir o no que las jurisdicciones abran. O sea, les resta potestad y autonomía a las jurisdicciones para permitirles que, en base a ciertos protocolos y en base a un diálogo intersector, principalmente con el sector de la salud, permitan, a su mejor entender, puedan evaluar en qué momento volvían a clase. Esto hizo que haya habido provincias que con cero contagio durante meses no hayan podido dictar un solo día de clase. ¿Qué es lo que veo a partir de las declaraciones de ayer del ministro Trota? Primero, que no me queda claro que la facultad y la potestad se les haya restituido a las jurisdicciones. Me parece que lo que se estableció ayer, si bien establece con un poquitito más de claridad semáforos, agrega lineamientos a la resolución 364, porque dice que se monta sobre esa, y en esa resolución el que manda es el gobierno federal. Entonces esto es lo primero que me parece. Bien. Lo segundo que me parece es que efectivamente estamos pensando incorrectamente a nivel sistema y no estamos pensando a nivel poblaciones de riesgo. Me parece que a nivel sistema los aprendizajes ya están perdidos este año. Eso es lo que te iba a preguntar, Juan. ¿Sirve este mes y medio, 2 meses? La pandemia, yo siempre digo, la pandemia no solo enfermó, sino que empobreció y embruteció en todo el mundo, no solamente en Argentina. Esa pérdida hay que tomarla. Consumado ese hecho, hay que enfocar políticas, estrategias y pensamiento. Número uno, las poblaciones más vulnerables y de riesgo, los desconectados, las personas que están en ambientes hacinados, los niños
que están en escolaridad inicial y en los primeros años de escolaridad primaria, que no es bueno que estén conectados. Hay que enfocarse ahí y después hay que enfocarse en el 2021. El año que viene va a ser un año en donde probablemente se planteen este formato híbrido y de idas y vueltas, porque la vacuna no va a estar disponible. ¿Y a quién le vamos a decir que no tuvimos tiempo de organizarnos? Bueno, Claro. un tema muy apasionante, con distintas miradas, por supuesto, que tienen desde lo político y de lo educacional. El agradecimiento, Brenda, el agradecimiento, Juan, por formar parte aquí de este segmento que proponemos charlar un poco más distendido de estos temas que atraviesan la realidad argentina de este a oeste y de norte a sur, aunque a veces, como este tema, mucho parece que nos enfocamos en lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires para tomar decisiones. Muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, un placer. Hasta luego.